Hoy, 28 de diciembre, estaremos leyendo los capítulos del 9 al 12 del libro de Apocalipsis. Continuamos. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Capítulo 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Capítulo 11. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí terminamos el capítulo 12 de este libro de Apocalipsis. Podemos llamar a nuestro devocional Firmes en medio de la batalla. Como lectura base, ¿verdad?, están los capítulos del 9 al 12, y podemos nosotros ver que en estos capítulos nos recuerdan que el mundo vive tiempos difíciles. Estos tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero sabemos que vendrán tiempos más fuertes todavía, con más dificultad, donde habrá confusión, dolor y también gran lucha espiritual. Sin embargo, podemos ver en esos capítulos que nada ocurre fuera del control de Dios. Apocalipsis 9 vemos juicios que buscan despertar al ser humano al arrepentimiento. En este tiempo Dios sigue llamando la atención de las personas a través de las circunstancias difíciles, no para destruirles, sino para rescatar sus corazones. Es también un llamado de amor, pero sabemos que queda poco tiempo. En el capítulo 10 podemos ver también que nos muestra que Juan se le da a comer un librito. Este libro era dulce al entrar a la boca, pero amargo al llegar al vientre. Y así es la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta palabra de Dios nos consuela, ¿verdad? Es dulce cuando entra, pero también nos confronta y nos llama al cambio. En el capítulo 11 podemos también ver a 2 testigos que nos enseñan a ser fieles a Dios, y que toda fidelidad a Dios también tiene un costo, pero también existe una recompensa eterna. La fidelidad a Dios puede traernos a rechazo, pero sabemos que Dios siempre tiene la última palabra.
En el capítulo 12 nos revela que nuestra lucha no es solo visible, sino que existe una batalla espiritual, pero la victoria nos enseña también en estos capítulos que ya fue ganada por Cristo Jesús. El enemigo puede atacarnos, pero no puede vencernos a quienes permanecen firmes en Jesucristo. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy? En primera, pues, escuchemos el llamado de Dios cuando Él nos corrige, cuando Él nos disciplina o nos advierte. No debemos de endurecer nuestros corazones. Vemos en estos capítulos que a pesar de que la gente vivió tiempos muy difíciles, van a vivir tiempos muy difíciles en el día del fin, no hay un arrepentimiento. Pero vemos que también en estos días hay mucha gente, siempre ha existido esos momentos en donde las dificultades nos pueden llevar o aferrarnos a Dios, voltear nuestros ojos a Dios, o hay mucha gente que sigue endurecida en su corazón y no se arrepiente de todo corazón al Señor. Así es que si nosotros estamos pasando en situaciones en las que son difíciles, pues no endurezcamos nuestro corazón, sino debemos que volvernos al Señor en arrepentimiento. En segundo lugar, también nos enseña a permanecer en la palabra, aunque a veces pueda confrontarnos, aunque pueda incomodarnos. Toda la palabra de Dios nos dice en las Escrituras que es útil para nuestra enseñanza, para también corregirnos, instruirnos, a fin de que seamos transformados, ¿verdad? A ser ese hombre perfecto como Jesucristo. Así es de que, aunque la palabra de Dios incomode a nuestras vidas, debemos de permanecer en ella. En tercer punto, seamos fieles en nuestro testimonio, aunque esto pueda llevarnos quizá al rechazo de las personas también, o quizá no ser muy popular, pero así como nos muestra estos dos testigos fieles, seamos y permanezcamos fieles. Y por último, recordemos que Cristo ya nos dio la victoria. Cristo ganó toda batalla en la cruz del Calvario, así es que toda lucha que enfrentemos espiritual, tenemos que tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que ya ha sido ganada toda esa lucha, toda esa batalla en la cruz del Calvario. Oremos en este día. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, escuchar tu voz. Permítenos, Padre, también ser obedientes a ella, Señor, aun cuando sea a veces difíciles, cuando llega tu palabra a nuestras vidas y nos confronta, Padre. Ayúdanos a escucharla, a recibirla también con gozo, Padre, aun cuando ésta nos lleve a un cambio también, Señor. Ayúdanos a permanecer también fieles y a saber que tú nos has dado la victoria, a mantenernos firmes en medio de las pruebas y también tener un corazón, Señor, sensible y humilde cuando hay que arrepentirse y cambiar. Te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, espero que esta palabra haya sido de gran bendición y edificación para tu vida y para todo aquel que lo quieras compartir. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, como solo Él lo puede, pero además también lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento